Me llamo Emma Wilson y hoy cumplo 22 años. Estoy en mi habitación de la residencia universitaria de la Universidad Johns Hopkins, donde estoy terminando mi carrera de ingeniería biomédica con una beca completa que cubre todos los gastos, desde la matrícula hasta los libros de texto, e incluso me proporciona una asignación mensual. Hace 4 años nunca habría imaginado estar aquí, especialmente después de aquella tarde desgarradora en la que descubrí que los ahorros para mi carrera se habían agotado para pagar la extravagante boda de mi hermano. Todavía recuerdo cómo me temblaban las manos mientras sostenía los extractos bancarios y veía cómo se esfumaban en un instante las promesas de mis padres durante años. Tyler y yo éramos muy unidos, a pesar de los 4 años de diferencia de edad entre nosotros. Él me dejaba ir con sus amigos, cuando otros habrían encontrado molesta a su hermana pequeña, y me defendía cuando los niños del colegio eran crueles conmigo, pero nuestros padres siempre dejaban claro quién era la estrella de la familia. Tyler era el niño mimado, al que nunca le faltaban partidos de fútbol y cuyas mediocres notas se celebraban con una cena fuera, mientras que mis notas perfectas solo recibían un gesto distraído y un «eso es lo que esperamos de ti, Emma». Pensaba que mis logros académicos acabarían ganándose su respeto y su apoyo. Les creí cuando decían que estaban ahorrando para mi educación, cuando lo llamaban el fondo para el futuro de Emma, y hacían un gran alboroto al depositar dinero en mis cumpleaños. Confiaba en ellos cuando decían que mi futuro estaba asegurado. No tenía ni idea de que consideraban ese dinero como suyo para reasignarlo cuando surgiera algo más importante, y, en sus ojos, la boda de Tyler era infinitamente más importante que mi educación. Pensaban que, sin su apoyo financiero, no tendría más remedio que conformarme con menos, tal vez un colegio comunitario o una escuela estatal, si tenía suerte. Asumían que estaría dependiente de ellos para siempre, agradecida por cualquier apoyo que decidieran darme. Estaban muy equivocados. Esta es la historia de cómo pasé de que me robaran mi futuro a crear uno tan brillante que no podéis ignorarla, aunque ellos intentaron atribuirse el mérito al final. Crecí en un barrio de clase media en los suburbios de Pensilvania, en una casa de 4 habitaciones con un gran patio trasero y un columpio de neumáticos que mi padre había colgado para Tyler cuando tenía 6 años. Desde fuera, nuestra familia parecía perfecta, un padre trabajador que dirigía una sucursal bancaria regional, una madre que trabajaba a tiempo parcial como higienista dental, un hermano mayor atlético y una hermana menor estudiosa. Pero, desde mis primeros recuerdos, la dinámica dentro de esas paredes era muy clara. Tyler era la versión pequeña de mi padre, el niño mimado, el hijo que continuaría con el apellido Wilson y haría sentir orgulloso a mi padre. Yo era la hija secundaria, la hija no planeada, pero que Dios había decidido que formara parte de la familia. Los sábados por la mañana eran para los viajes de pesca de papá, que ya habían planeado, pero Dios, de todos modos. Los sábados por la mañana los dedicaban a las excursiones de pesca o a los entrenamientos de béisbol, mientras Tyler se iba con papá, y yo me quedaba en casa con mamá, que siempre se apresuraba a recordarme que debía estar agradecida por tener al menos un hermano que me cuidara. En la escuela primaria, cuando Tyler tenía dificultades con las matemáticas y la lectura, mis padres contrataban tutores y le ayudaban con los deberes durante horas. Cuando yo traía a casa solo sobresalientes desde primer curso, la respuesta solía ser, «¡Qué bien, Emma!». O eso es lo que se espera de las niñas inteligentes. No quería un trato especial, pero me hubiera gustado que me reconocieran un poco. La ironía era evidente. Tyler recibía atención por ser un estudiante con dificultades a pesar de sus notas mediocres,
mientras que yo recibía un apoyo mínimo a pesar de mis excelentes resultados. El verano en que cumplí 10 años, mis padres armaron un gran alboroto en mi cena de cumpleaños hablando del futuro de Emma. Mi padre me explicó que iban a ahorrar para mi educación universitaria, ya que las chicas inteligentes como yo íbamos a ir a universidades caras. Fue la primera vez que me sentí realmente apoyada por ellos. Me emocioné tanto que empecé a ahorrar. Los cheques de cumpleaños de mis abuelos, los $5 que ganaba deshiervando el jardín de la señora Peterson, y, más tarde, parte de mi sueldo del trabajo en la biblioteca local. Cada vez que añadía dinero, se lo decía con orgullo a mis padres y ellos asentían con aprobación, y a veces, añadían un billete de $20 de su bolsillo mientras decían: «Estamos asegurando tu futuro, Emma». Mientras tanto, los gastos de Tyler parecían ilimitados. Cuando quiso ir a un campamento de hockey, encontraron el dinero. Cuando necesitó un coche para su 16º cumpleaños, apareció en la entrada un Ford seminuevo con un lazo gigante. Y cuando sus notas de la universidad no eran lo suficientemente buenas como para mantener su pequeña beca, cubrieron la diferencia sin dudarlo. Me decía a mí misma que algún día sería mi turno. Creía que si seguía logrando cosas, si seguía siendo la hija perfecta, con todo sobresaliente, sin problemas con los chicos y sin escapadas como Tyler, al final me mirarían con el mismo orgullo que reservaban para mi hermano. Pensaba que mi éxito académico sería mi billete para ganarme por fin toda su atención y aprobación. Entonces no sabía que su definición de éxito no tenía nada que ver con lo académico y todo que ver con cumplir las expectativas tradicionales. A sus ojos, la boda de Tyler sería el logro definitivo, muy superior a cualquier título que pudiera obtener en el tercer año de secundaria. Iba camino de ser la mejor estudiante de mi promoción, mi nota media era perfecta. Estaba cursando todas las asignaturas avanzadas disponibles, y había obtenido la puntuación más alta en mi PAT. Los profesores empezaban a apartarme para hablarme de mi brillante futuro y mi potencial ilimitado. Fue durante la clase de biología AP cuando descubrí mi pasión por la ingeniería biomédica. Estábamos estudiando la regeneración celular y algo hizo clic en mí. Me veía a mí misma desarrollando nuevas tecnologías para ayudar a las personas a curarse, creando tejidos artificiales o prótesis avanzadas que podrían cambiar vidas. Por primera vez, no estaba estudiando solo para complacer a los demás o para mantener mi expediente perfecto. Estaba realmente emocionado por lo que mi educación podía ofrecerme. Pasaba horas investigando programas, creando hojas de cálculo y comparando el MIT, Stanford, Johns Hopkins y otras universidades de prestigio. Me sentaba en la mesa de la cocina con mi portátil, y de vez en cuando, compartía datos fascinantes sobre investigaciones de vanguardia o tecnologías revolucionarias con mis padres, que asintieron distraídamente antes de cambiar de tema y hablar del nuevo trabajo de Tyler en la compañía de seguros o de su novia Melissa, a quien adoraban. Melissa provenía de una familia del tipo con la que mis padres deseaban desesperadamente relacionarse. Su padre era dueño de una empresa de construcción de éxito. Su madre formaba parte de la junta directiva del hospital y eran socios del club de campo. Cuando Tyler anunció su compromiso durante su último año de universidad, mis padres se pusieron eufóricos. «Es lo mejor que le podía pasar a nuestra familia», dijo mi madre efusivamente, mientras mi padre le daba una fuerte palmada en la espalda a Tyler, que casi lo tira al suelo. Estaba feliz por mi hermano, de verdad, pero no pude evitar darme cuenta de que mis padres nunca habían reaccionado así ante ninguno de mis logros. La señora Collins, mi orientadora,
se convirtió en mi mayor defensora. Ella vio mi potencial y me animó a apuntar alto, asegurándome que, con mis notas y mis resultados en los exámenes, las becas eran definitivamente posibles. No te limites, Emma, me decía. Tienes lo que se necesita para llegar a donde quieras. Aún así, yo conocía la realidad. Financiar una educación de élite, incluso con becas, habría carencias, por lo que mi fondo para la universidad era tan importante. Una noche, escuché a mis padres hablando de los gastos de la boda en la cocina. Podríamos usar parte del fondo para la universidad de Emma, sugirió mi madre en voz baja. De todos modos, conseguirá becas y podremos reemplazarlo antes de que lo necesite. La respuesta de mi padre me heló la sangre. No es como si fuera a ir a esas escuelas elegantes de las que siempre habla. La universidad estatal es suficiente y mucho más práctica. Al día siguiente era la Feria Regional de Ciencias, donde mi proyecto sobre sistemas de administración de fármacos dirigidos competía por los máximos honores. Gané el primer premio, lo que me clasificó para la competición estatal, lo cual podría fortalecer mis solicitudes para la universidad. Mis padres no pudieron estar para verlo. Se habían ido con Tyler y Melissa a ver lugares para la boda. Cuando les enseñé la medalla y el certificado durante la cena, mi madre dijo: «Qué bien, cariño». Antes de ponerse a hablar entusiasmada sobre la preciosa finca que habían visitado, donde Tyler y Melissa podrían celebrar una boda perfecta en primavera. Intenté hablar con ellos directamente sobre mis planes universitarios varias veces. Necesito saber exactamente con qué ayuda económica puedo contar, les expliqué de la forma más racional posible, ya que las solicitudes pedían esa información, y yo tenía que planificar estratégicamente la ayuda económica. Mi padre, por su parte, hacía un gesto con la mano restándole importancia. No te preocupes por eso ahora. Llevamos años ahorrando. Cuando llegue el momento, ya se nos ocurrirá algo. Pero, a medida que se acercaba mi último año de instituto y los planes de boda de Tyler se volvían cada vez más elaborados, sentía un nudo en el estómago. Algo iba bien y, en el fondo, empezaba a sospechar que el futuro que mis padres me habían prometido ya estaba gastado en arreglos florales y fuentes de champán. Llegó septiembre, mi último año, y con él la temporada de solicitudes para la universidad. Tenía la lista de universidades a las que quería ir, estaba perfeccionando mis ensayos, y solo me quedaba rellenar la sección de información financiera. Necesitaba cifras concretas sobre mi fondo para la universidad, para reflejar con precisión mi situación económica en las solicitudes, especialmente en las becas basadas en la necesidad. Mamá, papá, necesito hablar con vosotros sobre los detalles del fondo para la universidad este fin de semana, les dije un jueves por la noche. Mi padre apenas levantó la vista del teléfono. Este fin de semana no, Emma. El sábado tenemos reunión con el catering y el domingo es la degustación del menú. Se había convertido en una rutina. Cada vez que pedía hablar sobre la financiación de la universidad, me respondían con una excusa relacionada con la boda. Se acercaba la fecha límite para presentar la FAFSA. Insistí. Necesito información precisa. Mi madre me dio una palmadita en la mano y me dijo: «De momento, haz una estimación, cariño. Si hace falta, lo ajustamos luego». A finales de octubre, estaba desesperada. Se acercaban las fechas límite para la decisión anticipada, y yo seguía sin tener información concreta. Entonces, un sábado, cuando mis padres habían salido a visitar el lugar de la boda con Tyler y Melissa, decidí buscar la información yo misma. No era por fisgonear, me dije.
ya que se trataba de mi fondo para la universidad y tenía derecho a saberlo. En el despacho de mi padre había una carpeta con la etiqueta «Educación de Emma» en el archivador. Mi corazón latía con fuerza mientras la abría, esperando encontrar extractos que mostraran los ahorros acumulados durante años, tal vez $80,000 o más, según lo que habían insinuado a lo largo de los años. En cambio, encontré extractos bancarios que mostraban un saldo que me hizo hundirme en el sillón de cuero de mi padre, en estado de shock. La cuenta que supuestamente iba a contener mi futuro mostraba un saldo de $5,421.9. Hojeé frenéticamente los extractos de varios meses anteriores. En enero, el saldo era de $89,543.3. Luego se retiraron $30,000 en febrero con la etiqueta «Depósito para el lugar de celebración». Otros $25,000 desaparecieron en abril para el catering y el fotógrafo, y le siguieron retiros más pequeños durante todo el verano, $8,000 para el vestido de novia, $12,000 para el paquete de luna de miel y otros gastos de la boda. Todo mi futuro se había gastado en un solo día para mi hermano. Cuando mis padres regresaron a casa esa noche, yo estaba esperando en la mesa de la cocina con el extracto extendido ante mí. ¿Qué es esto?, pregunté con voz anormalmente tranquila, a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. Al menos, mi madre tuvo la decencia de parecer incómoda. Mi padre preguntó con una voz anormalmente tranquila. Mi madre, al menos, pareció incómoda, pero mi padre, en cambio, se puso inmediatamente a la defensiva. No tenías derecho a revisar nuestros documentos personales, dijo enrojecido. Es una invasión de la privacidad. ¿Privacidad? ¿Qué privacidad? Son los extractos de mi fondo para la universidad. El dinero que me prometiste era para mi educación, respondí con voz temblorosa. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con los casi $90,000 que se suponía que había allí? Tras un momento de tenso silencio, mi madre habló. Emma, tienes que entender que la boda de Tyler es una prioridad para toda la familia, es un acontecimiento único en la vida. Mi padre asintió con la cabeza. Los Hamilton son gente importante en esta comunidad. No podemos permitir que nuestra hija se case en un lugar barato con una cena tipo buffet. Eso nos incumbe a todos. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Y mi educación? ¿Mi futuro? ¿No os afecta también a vosotros? La expresión se le endureció. No seas melodramática. Puedes pedir un préstamo para estudiantes, como hace la mayoría de la gente, o empezar en la universidad comunitaria. Tyler te ayudará cuando se haya establecido en su carrera. La forma despreocupada con la que descartaron años de promesas me dejó sin aliento. Tyler me ayudará. Así que no solo te has gastado mi dinero, sino que ahora tengo que depender económicamente de mi hermano. Mi madre me cogió la mano, pero yo la aparté. Emma, por favor, intenta entenderlo. Ha sido una decisión familiar. Una decisión familiar en la que nadie se molestó en incluirme. Respondí recogiendo los extractos. Me has estado mintiendo durante años. Me hiciste creer que tenía un futuro seguro mientras planeabas gastártelo todo. Mi padre se levantó, claramente agotado por mi paciencia. Ya es suficiente, Emma. A veces en la vida no se puede tener todo lo que se quiere. Ya basta, Emma. A veces no se consigue todo lo que se quiere. Eres lo suficientemente inteligente como para encontrar una solución. Tu hermano necesitaba esto más que tú un título elegante. Cuando salí de la cocina, me invadió la sensación de traición. Nunca habían considerado mi educación una prioridad, mis logros, mis sueños, mi futuro cuidadosamente planeado.
Nada de eso importaba tanto como un día de lujo para su hijo favorito. Esa noche, tumbada en la cama con lágrimas cayendo sobre la almohada, hice una promesa en silencio. Encontraría mi propio camino, nunca volvería a depender de mis padres para nada y, de alguna manera, construiría un futuro tan brillante y exitoso, que se verían obligados a reconocer lo que habían tirado por la borda tan descuidadamente. Los días siguientes transcurrieron en una nube de dolor e incredulidad. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, y luego me quedé mirando al techo durante horas, reviviendo años de recuerdos y viéndolos bajo una nueva y dura luz. Estamos ahorrando para tu futuro, era una mentira. No te preocupes, te apoyamos, eran palabras vacías. No podía dormir y la comida no me apetecía. En el colegio seguía con mi rutina, manteniendo la apariencia de estudiante perfecta, mientras por dentro me sentía como si me estuviera ahogando. Al cuarto día después de mi descubrimiento, concerté una cita con la señora Collins. Necesitaba el consejo de alguien que se preocupara de verdad por mi futuro. Cuando le conté todo, me escuchó sin interrumpirme y su expresión denotaba preocupación. Cuando terminé, se inclinó hacia mí y me dijo algo que nunca olvidaré. Emma, lo que hicieron tus padres estuvo mal, pero no tiene por qué definir tu futuro. Esto es un revés, no el fin de tus sueños. Pasamos las 2 horas siguientes elaborando un plan exhaustivo. El momento era complicado. Muchos plazos para solicitar becas ya habían vencido, y las oportunidades más prestigiosas, que cubrían todos los gastos, solían requerir meses de preparación. Vamos a tener que trabajar el doble, dijo la señora Collins mientras sacaba un calendario. Necesitarás notas perfectas en el SAT, no solo excelentes. Tus ensayos personales tendrán que ser lo suficientemente convincentes como para destacar entre miles, y tendremos que encontrar actividades extracurriculares adicionales que demuestren tu compromiso con la ingeniería biomédica. Me puse a preparar el SAT con fervor. Necesitarás sacar notas perfectas, no solo excelentes. Tus ensayos personales tendrán que ser lo suficientemente convincentes como para destacar entre miles, y tendremos que encontrar actividades extracurriculares adicionales que demuestren tu compromiso con la ingeniería biomédica. Me puse a preparar el SAT con fervor. Me dediqué a la preparación del SAT con un fervor que rayaba en la obsesión, estudiando hasta que me ardían los ojos cada noche. Mis notas en los exámenes de práctica ya estaban en el percentil más alto, pero necesitaba la perfección, no podía permitirme ni una sola pregunta fallida. Mantener mi estatus de mejor estudiante de la promoción ya no era suficiente, necesitaba llevar mis logros académicos a otro nivel. A través de la señora Collins, me puse en contacto con el Dr. Patel, un profesor del colegio comunitario local que investigaba polímeros biodegradables para aplicaciones médicas. Me ofrecía trabajar como voluntario en su laboratorio después de la escuela y los fines de semana, y conseguí un puesto de asistente de investigación que reforzaría mi candidatura. También empecé a trabajar como voluntario en el hospital los domingos, siguiendo a enfermeras y médicos por varios departamentos, lo que me permitió adquirir una valiosa experiencia en el ámbito de la salud que respaldaría mis aspiraciones de estudiar ingeniería biomédica. En casa, hacía como si hubiera aceptado mi situación cuando mis padres mencionaban opciones de universidades comunitarias, o me sugerían que buscara escuelas estatales menos costosas. Asentía sin comprometerme. Estoy considerando todas mis opciones, decía antes de retirarme a mi habitación para trabajar en las solicitudes de becas. Presenté solicitudes a 12 escuelas con sólidos programas de ayuda financiera, y redacté cuidadosamente cada solicitud para destacar diferentes aspectos de mis logros y aspiraciones.
Escribí y reescribí mis ensayos personales docenas de veces, hasta conseguir versiones cada vez más convincentes. Mis profesores, el doctor Patel e incluso el jefe de cirugía del hospital, que había quedado impresionado por mis preguntas durante una sesión de observación, me dieron excelentes notas. Todo esto lo mantuve en secreto para mi familia, que estaba demasiado ocupada con los preparativos de la boda como para darse cuenta de las noches en vela, los fines de semana que pasaba en el laboratorio en lugar de en casa, o el flujo constante de correo oficial que interceptaba antes de que pudieran verlo. Mi madre me preguntaba de vez en cuando si avanzaba en mis planes universitarios, esperando claramente que me conformara con algo modesto y cercano. Sí, estoy pensando en ello, respondía yo, con la verdad a medias ardiéndome en la garganta. A medida que se acercaba la boda de Tyler, la distancia emocional entre mis padres y yo aumentaba. Dejé de compartir con ellos mis pensamientos, logros y experiencias diarias. Sonreía cuando era apropiado, respondía a las preguntas que me hacían, y por lo demás, vivía como un fantasma en mi propia casa, contando los días que faltaban para escapar. El dolor no disminuía, pero mi determinación se hacía más fuerte con cada día que pasaba, cada vez que escuchaba una conversación sobre las flores de la boda, que costaban más de lo esperado, o sobre la necesidad de un paquete premium de barra libre. Canalizaba mi ira en otra hora de estudio, en otra solicitud de beca, en otro paso hacia la independencia. Mis padres me habían quitado la seguridad económica, pero no podían quitarme mi inteligencia, mi ética de trabajo ni mi determinación de crear un futuro propio. Los 6 meses previos a la boda de Tyler y Melissa estuvieron llenos de interminables sesiones de planificación, degustaciones, pruebas y discusiones familiares en las que, inevitablemente, se excluía mi opinión, aunque se exigía mi presencia. Emma, tienes que venir este sábado a la prueba del vestido de dama de honor, anunció mi madre una noche, no como una petición, sino como una orden. Ese día tengo una sesión de investigación con el doctor Patel, respondí, manteniendo la voz neutra a pesar de la frustración que bullía bajo la superficie. La expresión de mi madre se endureció. Es la boda de tu hermano, Emma. Tu vestido tiene que ajustarse. La investigación puede esperar. Me puse a hacer pruebas y a realizar innumerables actividades relacionadas con la boda con una sonrisa de plástico, mientras calculaba mentalmente cuánto dinero se traducía en la pérdida de la matrícula. Solo los vestidos de las damas de honor costaban $420 cada uno, casi la mitad de una hora de crédito en algunas universidades estatales. La tarta de boda, diseñada a medida, que costaba lo mismo que un semestre de libros de texto, era un lugar de lujo con jardines cuidados y candelabros de cristal que podrían haber cubierto un año de alojamiento y manutención. Cada vez que la organizadora de la boda mencionaba una mejora necesaria, o la madre de Melissa insistía en un gasto extravagante adicional que mis padres aceptaban rápidamente, me sentía físicamente mal. Cada vez que el organizador de la boda mencionaba una mejora necesaria, o la madre de Melissa insistía en un gasto extravagante adicional que mis padres aceptaban rápidamente, me sentía físicamente mal. Una noche, después de una cena prenupcial especialmente lujosa en la que mis padres se gastaron más de $1000 solo en vino, conseguí quedarme a solas con Tyler. Nos quedamos en la terraza del restaurante, en el patio exterior, donde el aire fresco de la noche era un alivio tras el ambiente sofocante del interior. En voz baja, le pregunté a Tyler: ¿sabes de dónde sale todo este dinero? Observé atentamente su expresión. Parecía incómodo, evitando mirarme a los ojos. Mamá y papá dijeron que llevaban mucho tiempo ahorrando para esto,
que han estado ahorrando para mi educación universitaria, dije con amargura. Han vaciado mi fondo para la universidad para tu boda. Casi $90,000 se han esfumado. Tyler se puso pálido, pero su respuesta me decepcionó profundamente. Emma, lo siento, pero eso es entre tú y ellos. No es mi decisión de dónde sacan el dinero. Lo miré fijamente, a este hermano que una vez había sido mi protector. Tú te estás beneficiando de esto. Todo este elaborado montaje está sucediendo porque ellos te han vuelto a elegir a ti en lugar de a mí. Se pasó una mano por el pelo, visiblemente angustiado, pero no lo suficiente como para tomar medidas. Cuida de Melissa y de mí hasta que nos instalemos. Te ayudaré, lo prometo, como tú prometiste ayudarme con ese proyecto de ciencias cuando tenía 12 años, o como prometiste hablar con papá para que me dejara usar el coche para el baile de fin de curso. Mi voz temblaba por el esfuerzo de mantenerla baja. Tus promesas no significan nada, Tyler. Parecía herido. No es justo, esto es diferente, tienes razón. Tienes razón, se trata de todo mi futuro, no de un proyecto escolar, pero sigues eligiendo el camino más fácil. Me di la vuelta para volver a entrar, pero me detuve. Por cierto, no quiero tu dinero ni volver a depender de nadie de esta familia nunca más. El día antes de la boda, todo llegó a su punto álgido. Estaba ayudando a preparar las bolsas de bienvenida en la suite del hotel cuando mi madre criticó mi actitud por enésima vez esa semana. Emma, no entiendo por qué no puedes alegrarte simplemente por tu hermano. Esta nube constante de negatividad está afectando a todos. Algo en mí se rompió. Quizás sería más feliz si mis padres no me hubieran robado mi futuro para pagar los centros de mesa y las servilletas con monogramas. La suite se quedó en silencio. Mi padre dejó la bolsa que sostenía y se volvió hacia mí con el rostro enrojecido por la ira. Ya es suficiente, dijo. Te hemos dado todo, Emma. Un hogar cómodo, ropa, apoyo para todas tus tonterías académicas. Y esto es lo que obtenemos a cambio. Mi madre se unió a él con la voz tensa por la emoción contenida. Te hemos criado mejor que a él. Deberías estar agradecida por lo que tienes en lugar de sentir celos de la felicidad de tu hermano. Me reí con un sonido hueco que me sorprendió incluso a mí. ¿Agradecida por qué exactamente? Por las mentiras sobre ahorrar para mi educación, por hacerme sentir siempre la segunda mejor, por robarme los fondos para la universidad sin siquiera tener la decencia de decírmelo. Mi padre señaló hacia la puerta. O cambias tu actitud ahora mismo o te vas. No vamos a dejar que arruines el fin de semana a todo el mundo con tu egoísmo. Miré a mi alrededor, a esas personas que se suponía que me querían incondicionalmente, y no vi más que molestia por haberme atrevido a incomodarlos con mis sentimientos legítimos. Iré a la boda, dije en voz baja. Sonreiré para las fotos. Daré el brindis. Bailaré con el padrino que me has asignado, pero no pienses ni por un segundo que eso cambia algo entre nosotros. El día de la boda fue una clase magistral de actuación emocional. Ayudé a Melissa con el velo, sonreí en innumerables fotografías y me quedé obediente en el altar mientras calculaba mentalmente el coste de cada arreglo floral y de cada músico del cuarteto de cuerda durante el banquete. Observé a mis padres moverse entre los invitados, disfrutando de los elogios sobre el evento mágico que habían creado. El brindis de mi padre por los novios duró casi 10 minutos, y estuvo lleno de emotivas anécdotas sobre los logros de Tyler durante su infancia y su brillante futuro con su hermosa novia. Cuando mencionó lo orgulloso que estaba de mis 2 hijos, apenas me miró, lo que me hizo sentir peor que si me hubiera olvidado por completo. El punto de ruptura llegó durante el postre,
cuando escuché a mi madre hablar con mi tía Susan en la mesa de al lado. ¿Y qué hay de los planes universitarios de Emma?, preguntó Susan. Es una chica tan inteligente, siempre pensé que iría a alguna universidad prestigiosa, respondió mi madre. No, no lo harán, respondió mi tía Susan. No lo harán, repitió mi madre, sorprendida. No, no lo harán, dijo Susan. Es una chica tan inteligente, siempre pensé que iría a alguna universidad prestigiosa. Mi madre bajó la voz, pero no lo suficiente. Irá a la universidad comunitaria en otoño. Entre nosotras, no se ha esforzado lo suficiente para conseguir una beca. Le dijimos que tenía que solicitarla pronto, pero ya sabes cómo son los adolescentes, siempre piensan que tienen mucho tiempo hasta que, de repente, ya no lo tienen. Me quedé paralizada, con el tenedor a medio camino de la boca, mientras mi madre reescribía la historia para hacerme responsable de mi situación. En ese momento, algo se cristalizó dentro de mí. No se trataba solo de dinero, sino de toda una vida de desvalorización, de desprecio, y ahora de tergiversación deliberada. Miré a mi alrededor. La opulenta recepción, la escultura de hielo que reflejaba la luz, la torre de copas de champán, los obsequios para los invitados que costaban más que la compra de una semana. Me hice una promesa. No solo tendría éxito a pesar de ellos, sino de una manera tan innegable que nunca podrían reescribir esa historia, y lo haría completamente en mis propios términos. En enero llegó una avalancha de respuestas a las solicitudes anticipadas. Llegaron las aceptaciones de buenas universidades, pero con paquetes de ayuda financiera muy por debajo de lo que necesitaba. Felicidades por tu admisión en la Universidad de Pensilvania, decía una carta que me ofrecía una beca anual de $12,000, que apenas cubriría los $60,000 que costaba asistir a la universidad. Se repitió un escenario similar con otras universidades, aceptaciones académicas acompañadas de imposibilidades económicas. Mi esperanza, cuidadosamente oculta, comenzó a desmoronarse. Tyler y Melissa habían regresado de su luna de miel de 3 semanas por Europa con historias sobre cafés parisinos y cruceros por el Mediterráneo. Tyler no mencionó ni una sola vez su promesa de ayudarme con mis estudios cuando él y Melissa compraron una casa nueva en un barrio de lujo con la generosa ayuda de ambos padres, como mi madre contaba con orgullo a todo el que quisiera escucharla. Sabía con certeza que cualquier ayuda en ese sentido era una fantasía. En febrero, casi me había resignado a la idea de ir a la universidad comunitaria, y me consolaba con la posibilidad de transferirme después de 2 años si podía ahorrar lo suficiente trabajando a tiempo completo mientras estudiaba. Entonces, un martes cualquiera, recibí un correo electrónico que lo cambió todo. Estimada señorita Wilson, nos complace informarle de que ha sido seleccionada como finalista para la beca Johns Hopkins Hodgson Trust, una beca que cubre la matrícula completa, y que se concede a estudiantes excepcionales, que demuestran excelencia académica, y una necesidad económica significativa. El correo electrónico continuaba invitándome a un proceso de entrevistas intensivo de 2 días en Baltimore el fin de semana siguiente. Leí y releí el mensaje al menos 20 veces, temiendo que desapareciera si apartaba la vista. Llamé inmediatamente a la señora Collins, que soltó un grito de alegría cuando le dije: «Es ahora, Emma. Esta es exactamente la oportunidad que te mereces. La beca Hodgson es una de las más prestigiosas del país. Solo seleccionan a unos 10 estudiantes cada año entre miles de solicitantes». La logística era complicada. Tenía que llegar a Baltimore sin que mis padres se hicieran preguntas. La señora Collins volvió a echarme una mano y coordinó con mi mentor de investigación, el Dr.
Patel, para crear una historia falsa sobre un programa especial de laboratorio en la universidad comunitaria ese fin de semana. Mientras mis padres pensaban que estaba realizando experimentos al otro lado de la ciudad, yo estaba en Baltimore pasando por una serie de rigurosas entrevistas con profesores, administradores y becarios actuales. La entrevista final fue con la doctora Eleanor Hodges, presidenta del comité de becas. Tu solicitud es muy convincente, Emma, me dijo mientras revisaba mi expediente. Tienes un expediente académico perfecto, unas notas excepcionales y una experiencia investigadora significativa, pero lo que realmente destaca es tu ensayo personal sobre la resiliencia y la autosuficiencia. Me miró y me preguntó: ¿te importaría contarme más sobre las circunstancias que han moldeado tu perspectiva sobre la independencia? Dudé un momento. En mi ensayo, había descrito mi situación de manera general, centrándome en mi respuesta a la adversidad en lugar de culpar abiertamente a mis padres, pero, allí sentada, ante esta posible tabla de salvación para mis sueños, decidí que era necesario ser completamente sincera. Mis padres me habían prometido que se encargarían de mi educación desde que nací. Empecé a hablar con voz firme, a pesar de la emoción que sentía. El otoño pasado descubrí que se habían gastado casi todos los ahorros para la universidad, unos $90,000, en la boda de mi hermano sin decírmelo. Cuando les confronté, me sugirieron que fuera a la universidad comunitaria o que pidiera préstamos, y dieron a entender que mis aspiraciones educativas eran menos importantes que la posición social de la familia. La doctora Hayes escuchó atentamente, con una expresión pensativa más que compasiva. ¿Y cómo respondió a este descubrimiento inicialmente?, preguntó. Con dolor y rabia, pero luego, con determinación, investigué todas las becas que aún estaban disponibles, intensifiqué mis esfuerzos académicos, conseguí una experiencia significativa en investigación, y desarrollé un plan para alcanzar mis objetivos de forma independiente. No estoy aquí porque quiera que nadie sienta lástima por mí. Estoy aquí porque creo en mi capacidad para contribuir de manera significativa a la Universidad Johns Hopkins, y, en última instancia, al campo de la ingeniería biomédica. Ella asintió lentamente. La resiliencia no consiste en no caerse nunca, señorita Wilson, sino en saber cómo levantarse. Gracias por su sinceridad. La semana más larga de mi vida comenzó mientras esperaba su decisión, revisando mi correo electrónico de forma obsesiva entre clases y hasta altas horas de la noche. Entonces, un viernes por la tarde, mientras estaba sola en la biblioteca del instituto, sonó el teléfono. Señorita Wilson, soy el Dr. Hodges, de la Universidad Johns Hopkins. Me complace informarle de que ha sido concedida la beca Hodgson Trust, que cubre la matrícula, el alojamiento, los libros y una beca de investigación durante los 4 años de su educación universitaria, siempre y cuando mantenga la excelencia académica. El tiempo pareció detenerse mientras las palabras se registraban en mi mente. Gracias. Logré susurrar con la visión nublada por las lágrimas. Muchas gracias por esta oportunidad. Les prometo que no se arrepentirán de su decisión. El comité quedó muy impresionado con sus logros académicos, pero aún más con su perseverancia ante los importantes obstáculos. El Dr. Hayes continuó. Creemos que usted es un ejemplo perfecto del tipo de estudiante al que esta beca está destinada a apoyar. Tras terminar la llamada, me quedé inmóvil, dejándome invadir por la realidad. Lo había conseguido sin el apoyo económico de mis padres. Me había asegurado el futuro. Tenía una beca completa para uno de los mejores programas de ingeniería biomédica del país. La ironía se me escapaba. Al intentar limitar mis opciones,
Mis padres me habían empujado a conseguir algo mucho más grande de lo que habría logrado de otra manera. Solo se lo conté a la señora Collins y al doctor Patel, y les hice prometer que guardarían silencio hasta que todos los trámites estuvieran finalizados y fueran irrevocables. Durante semanas, guardé este preciado secreto, protegiéndolo de cualquier posible interferencia en casa. Seguí con la farsa de investigar opciones de universidades comunitarias, y mencionaba de vez en cuando posibles becas para desviar las sospechas. Mis padres estaban preocupados por la fiesta de inauguración de la casa de Tyler y Melissa. Apenas prestaron atención a mis comentarios. La confirmación definitiva de John llegó a finales de marzo, un paquete grueso con el certificado oficial de la beca, información sobre el alojamiento y los detalles de la matrícula en los cursos. Todo estaba listo, nadie podía quitarme esto ahora. Era el momento de revelar mi éxito a la familia que me había subestimado por completo. Elegí una cena de domingo para mi revelación, en la que Tyler y Melissa se unirían a nosotros para la comida familiar semanal. Quería testigos para evitar que reescribieran lo que sucedería a continuación. Había estado inusualmente callado todo el día, ayudando a mi madre a preparar el asado y a poner la mesa sin mi habitual cortesía distante. Ella lo notó y comentó que era agradable verme implicado de nuevo en las actividades familiares. Si tan solo supiera que aún estábamos en el plato principal. Mi padre hablaba de un ascenso en el trabajo cuando aproveché un breve parón en la conversación. «Tengo algo que contaros», dije con el corazón latiendo con fuerza, pero con voz firme. 4 pares de ojos se volvieron hacia mí con diversos grados de interés. He decidido a qué universidad iré en otoño. Mi madre dejó el tenedor. Emma, ya lo hemos hablado. La universidad comunitaria es la opción más sensata para los 2 primeros años. Quizá después, si sacas buenas notas y has ahorrado, irás a la Universidad Johns Hopkins, interrumpí, tomando un sorbo de agua para ocultar el temblor de mis manos. Me han concedido la beca Hudson Trust, que cubre todos los gastos, matrícula, alojamiento, manutención, libros y una beca de investigación. Su valor supera los $300.000 en 4 años. El silencio atónito fue todo lo que había imaginado y más. Mi padre se recuperó el primero y su expresión pasó rápidamente de la sorpresa al cálculo. Bueno, eso es una noticia maravillosa, Emma. Siempre supe que podías hacerlo si te esforzabas. Mi madre asintió con entusiasmo y se acercó para apretarme la mano. Estamos muy orgullosos de ti, cariño. La Universidad Johns Hopkins es una de las que te gustan. Todo tu esfuerzo ha dado sus frutos. La rapidez con la que pasaron de menospreciar mis ambiciones a atribuirse el mérito de mi éxito fue impresionante. Tyler parecía genuinamente complacido, aunque un poco confundido por el repentino anuncio. Enhorabuena, M. Es increíble. Melissa sonrió educadamente, aunque pude ver que estaba reevaluando mentalmente su comprensión de la dinámica familiar. ¿Cuándo ha pasado todo esto?, preguntó mi padre, con un tono que sugería que se sentía un poco dolido por haber sido excluido del proceso. ¿Cómo no nos dimos cuenta de que habías solicitado una beca tan prestigiosa? Lo miré directamente a los ojos y respondí. Empecé el proceso después de descubrir que habíais gastado mis ahorros para la universidad en la boda de Tyler. No podía decírtelo porque, francamente, no confiaba en que apoyaras mis esfuerzos. La temperatura de la habitación bajó varios grados. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Emma, eso no es justo, siempre hemos apoyado tu educación. No, respondí con calma. Apoyasteis la idea de mi educación,
siempre y cuando no compitiera con las necesidades o deseos de Tyler en lo que a apoyo financiero real se refería, el apoyo que me habíais prometido durante años. Elegisteis su boda por encima de mi futuro. Se le enrojeció el rostro a mi padre. Ya hemos hablado de esto. A veces, las familias tienen que tomar decisiones difíciles sobre las prioridades y yo nunca lo fui. Terminé por él. Ahora lo entiendo. Por eso me aseguré de que mi futuro estuviera asegurado de una manera que no pudieras tocar ni reasignar. Tyler se movió incómodo en su asiento. Emma, no creo que te lo tomes todo del todo. ¿Sabías que se gastaron mis ahorros para la universidad en tu boda? Se lo pregunté directamente. Su silencio y su mirada evasiva lo dijeron todo. Lo sabías y aún así lo aceptaste cuando te lo planteé. No era asunto mío decirles cómo gastar su dinero, murmuró. Su dinero. Dije, perdiendo por fin la compostura. Me lo prometieron. Parte era literalmente mi dinero, regalos de cumpleaños, ganancias de trabajos de verano. Me hicieron creer que estaba asegurando mi futuro, cuando nunca tuvieron intención de cumplirlo. Mi madre se secó los ojos con la servilleta. Emma, por favor, podemos hablar de esto en privado más tarde. No es necesario arruinar la cena. No habrá ninguna conversación más tarde, le informé. Ahora te digo que he aceptado la beca. Me mudaré a Baltimore en agosto. Ya he conseguido alojamiento cerca del campus para poder empezar pronto en el laboratorio de investigación. Mi padre frunció el ceño. Es ridículo. Deberías seguir viviendo en casa hasta que vayas a la universidad. Ahorra dinero. No me voy a quedar aquí, respondí simplemente. He hecho otros planes con el dinero que me pedías. Lo he ahorrado trabajando en la biblioteca, le expliqué. Además, la beca incluye una asignación para el verano, ya que voy a trabajar en el laboratorio de ingeniería biomédica. La expresión de mi madre se descompuso. Pero no te veremos antes de que te vayas. Pensaba que íbamos a pasar todo el verano juntos. La audacia de su suposición de que yo querría pasar tiempo con ellos después de todo lo que había pasado encendió algo feroz dentro de mí. Tú pasaste tiempo conmigo durante mis concursos de ciencias, mi incorporación a la Sociedad de Honor o cualquiera de los otros momentos importantes que te perdiste porque las necesidades de Tyler siempre eran lo primero. Años de dolor acumulado se desbordaron. Toda mi vida te he visto dar prioridad a Tyler, a sus deportes, a sus notas medias, a su boda, a su casa. Agotaste mis ahorros para la universidad sin pensarlo 2 veces, y luego mentiste a los miembros de la familia diciendo que yo no me esforzaba lo suficiente para conseguir becas. ¿Por qué iba a querer pasar más tiempo con gente que me valora tan poco? Mi padre se levantó y dejó caer la servilleta al suelo. Ya basta. ¿Cómo te atreves a hablarnos así después de todo lo que hemos hecho por ti? Siempre has sido egocéntrica, Emma, siempre llevando la cuenta en lugar de apreciar a tu familia. Esta beca se te ha subido a la cabeza. Me quedé sentada, extrañamente tranquila, ante su ira. ¿Qué has hecho exactamente por mí para estar agradecida? Proporcionarte las necesidades básicas, que es el mínimo legal que se exige a los padres. Apoyar tus tonterías académicas, como tú las llamas. Apenas has reconocido mis logros ni el esfuerzo que hice para ahorrar para mi educación. Los dos sabemos cómo acabó eso. Mi madre lloraba desconsoladamente. Emma, por favor, te queremos, siempre hemos querido lo mejor para ti. Lo mejor para mí era el futuro que me prometiste y luego me robaste. Respondí suavizando un poco la voz ante sus lágrimas. Ese futuro me lo he ganado yo, sin ayuda de ninguno de vosotros. Me levanté de un tirón, agotada por la discusión.
Me quedaré con Charlotte hasta que termine el curso. Sus padres me han ofrecido su habitación de invitados. Charlotte y yo éramos mejores amigas desde la escuela primaria, y sus padres siempre me habían tratado como a una segunda hija. El rostro de mi padre se ensombreció aún más. Desde luego que no lo eres. Tienes 17 años y te quedarás en esta casa hasta que cumplas los 18. Cumplí 18 el mes pasado, le recordé. La cena de tu cumpleaños. Los dos se marcharon temprano para ir a la fiesta de inauguración de la casa de Tyler y Melissa. Cogí mi bolso del respaldo de la silla. Había hecho las maletas con lo imprescindible esa misma mañana, mientras estabas en la iglesia. Volvería a por el resto cuando estuvieras en el trabajo esa semana. Me di la vuelta para marcharme, pero me detuve en la puerta. Gracias por la cena. El asado estaba delicioso. Más tarde, esa misma noche, después de instalarme en la habitación de invitados de la casa de la familia de Charlotte, recibí docenas de mensajes de texto y llamadas de mi madre, alternando entre súplicas y lágrimas para que volviera a casa, y recriminaciones por mi comportamiento cruel. Mi padre llamó una vez, y dejó un mensaje de voz en el que estaba igual de enfadado que desconcertado, como si realmente no entendiera por qué había decidido marcharme. Tyler me envió un único mensaje. Lo siento, debería haberte defendido. Demasiado poco, demasiado tarde. Aquella noche, tumbado en la cama, sentí una mezcla compleja de emociones, reivindicación y dolor, libertad y pérdida, determinación e incertidumbre. Había defendido mis derechos y asegurado mi futuro, pero a costa de mis relaciones familiares. Aún así, mientras me dormía, el sentimiento predominante era uno que había experimentado en meses: paz, por primera vez desde que descubrí su traición. Dormí toda la noche sin pesadillas ni ansiedad. Mi futuro era solo mío, construido con mis propias manos y asegurado con mis propios esfuerzos. Nadie podía quitármelo ahora. Mudarme a mi dormitorio en la Universidad de Johns Hopkins fue una experiencia surrealista, diferente a la de muchos estudiantes de primer año que se despedían llorando de sus padres. Llegué sola después de tomar el tren desde Pensilvania con solo 2 maletas que contenían todas mis pertenencias. Mi compañera de habitación, Lindsay, llegó con sus padres y una hermana pequeña, y parecía que habían ido a amueblar un pequeño apartamento. La ayudaron a instalarse, colgaron fotos en la pared, y le hicieron la cama con sábanas a juego que su madre había seleccionado cuidadosamente. Cuando se marcharon, después de obtener numerosas promesas de que llamaría a casa con regularidad, Lindsay se volvió hacia mí con curiosidad. ¿Tu familia viene más tarde? Yo estaba ordenando mis libros en la estantería, pensando en cómo responder. No, solo estoy yo, no nos llevamos muy bien. Algo en mi tono debió de desanimarla, porque Lindsay se limitó a asentir y se ofreció a ayudarme a colgar mi único póster, un diagrama vintage del sistema nervioso humano que había encontrado en una tienda de segunda mano. Aquellas primeras semanas fueron un contraste impresionante entre la euforia académica y el aislamiento emocional. El programa de ingeniería biomédica era todo lo que esperaba y más. Los laboratorios eran de última generación, los profesores, brillantes y atractivos, y el plan de estudios, desafiante y exactamente como siempre había deseado. Me dediqué a mis estudios con determinación, decidida a demostrar que el comité de becas había acertado al invertir en mí. Pero, aunque prosperaba académicamente, la adaptación a la vida universitaria sin el apoyo de mi familia fue más difícil de lo que esperaba. Lindsay recibía paquetes con galletas caseras y notas de ánimo.
Otros estudiantes de primer año se iban a casa los fines de semana largos, o sus padres los visitaban para cenar. Mi madre me enviaba mensajes de texto de vez en cuando con torpes intentos de conversación que yo respondía educadamente, pero brevemente. Mi padre no se había puesto en contacto conmigo desde que me fui de casa. A medida que se acercaban los exámenes parciales, la presión aumentó. Una noche, después de estudiar hasta las 3 de la madrugada para un examen de química orgánica especialmente difícil, me encontré sentada en el suelo de la ducha del dormitorio, con el agua caliente cayendo sobre mí mientras lloraba sin control. Estaba bien preparada para el examen, pero no para el estrés acumulado de afrontar esta transición completamente sola, para no tener una red de seguridad si fallaba, y para construir una vida desde cero mientras procesaba el trauma familiar que había intentado con tanto esfuerzo compartimentar. Al día siguiente, con los ojos todavía hinchados por el llanto, fui al centro de orientación para estudiantes y me apunté a terapia. Fue una de las mejores decisiones que he tomado nunca. La doctora Rivera, mi terapeuta, me ayudó a comprender que los logros no eran suficientes, que necesitaba procesar el dolor, la ira y el trauma que había estado reprimiendo. Has estado en modo de supervivencia, me explicó. Eso funciona a corto plazo, pero al final necesitas sanar. Durante los meses siguientes, fui construyendo poco a poco un sistema de apoyo. Lindsay se convirtió en una amiga de verdad, en lugar de solo en una compañera de piso. Me uní a un grupo de estudio para mis clases principales de ingeniería, donde conocí a Zach y Priya, que se convertirían en dos de mis mejores amigos. La profesora Chen, que impartía mi curso de introducción a los biomateriales, se interesó por mi trabajo y me invitó a ayudarla en su investigación sobre andamios de tejido sintético. Cuando llegaron las vacaciones de Acción de Gracias, tuve que tomar una decisión. Mi madre me había enviado varios mensajes preguntándome si volvería a casa para las vacaciones. Tyler y Melissa estarán aquí, escribió, como si eso fuera un incentivo en lugar de un impedimento. Después de hablarlo con el doctor Rivera, decidí rechazar la invitación. He hecho planes para quedarme en el campus y trabajar en el laboratorio, respondí, aunque esa no era la razón principal. En su lugar, me uní a una cena de Acción de Gracias organizada por estudiantes internacionales que también se iban a casa. Encontré una conexión inesperada con otras personas que, como yo, estaban forjando su propio camino lejos de sus familias. La Navidad fue más dura. El campus se vació, y, a pesar de las invitaciones de Lindsay y Priya para unirme a sus celebraciones familiares, decidí quedarme en Hopkins. Esa mañana de Navidad era uno de los pocos estudiantes que quedaban en las residencias. Me desperté con un correo electrónico de Tyler con el asunto, te echo de menos. El mensaje era breve, pero parecía sincero. Emma, sé que te he fallado como hermano. Debería haberme enfrentado a mamá y a papá para conseguir fondos para la universidad. Fui egoísta y elegí el camino fácil. Echo de menos tenerte en mi vida. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar mis complicados sentimientos hacia mi hermano en los tranquilos días entre Navidad y Año Nuevo. Reflexioné sobre si quería seguir adelante con mi relación con mi familia, y, en caso afirmativo, qué límites debería establecer. En enero comenzó el semestre de primavera, y recibí la noticia de que mi investigación con el profesor Chen había dado resultados prometedores, que podrían dar lugar a la publicación de un artículo, algo poco común para un estudiante de primer año. Cuando llamé a la señora Collins para darle la noticia, se puso eufórica.
Sabía que te iría bien allí, Emma. Estoy muy orgullosa de ti. Su apoyo incondicional me recordó que la familia siempre está definida por la sangre. En marzo, por fin respondí al correo electrónico de Tyler y accedí a hablar por teléfono. Al principio, la conversación fue incómoda, pero poco a poco se fue volviendo más natural a medida que me ponía al día sobre su vida y me hacía preguntas interesantes sobre mis estudios. Les dije a mamá y a papá que se equivocaban contigo, me dijo al final de la llamada. Les dije que deberían estar orgullosos de lo que has logrado, en lugar de sentirse heridos porque lo hiciste sin ellos. Aprecié su defensa, aunque llegara tarde. No se trata de castigarlos, les expliqué, sino de protegerme mientras construyo mi propia vida. Terminamos la llamada con un plan provisional para volver a hablar al mes siguiente, un pequeño paso hacia la redefinición de nuestra relación como adultos, y no como el hijo dorado y la hija olvidada. Cuando llegó el verano, me ofrecieron un puesto de investigación prestigioso en el laboratorio del profesor Chen, una oportunidad remunerada que reforzaría mi currículum y me permitiría quedarme en Baltimore. Mis padres se enteraron a través de Tyler y me enviaron un correo electrónico conjunto felicitándome y sugiriendo que visitaran el campus para ver dónde vivía y conocer a mis profesores. Lo rechacé educadamente, ya que aún no estaba preparada para dar ese paso. Mi madre respondió con acusaciones hirientes sobre que los estaba excluyendo, mientras que mi padre me envió un mensaje por separado en el que me decía que todavía los estaba castigando por un error. Gracias a la terapia, había aprendido a reconocer estas tácticas, los sentimientos de culpa, la minimización del daño, la negativa a reconocer el patrón de favoritismo que había definido mi infancia. No entré en su juego defensivo, sino que dejé claros los límites sobre el tipo de contacto con el que me sentía cómoda en ese momento. Durante una reunión familiar ese verano, mi tía Susan me llamó para decirme que mis padres estaban hablando de mi beca completa para la Universidad Johns Hopkins, como si la hubieran conseguido ellos mismos, y me describió cómo siempre habían animado a Em y se habían asegurado de que solicitara las oportunidades adecuadas. La ironía podría haberme enfadado en otro momento, pero ahora me parecía casi divertida. Mi éxito era tan innegable que habían creado una historia revisionista en la que me habían apoyado desde el principio. No me molesté en corregirlos a través de los rumores familiares. La verdad era evidente por el simple hecho de que llevara casi un año en casa. Al comenzar el segundo año, había encontrado mi ritmo. La investigación con el profesor Chen había dado lugar a una publicación en la que aparecía mi nombre en tercer lugar en la lista de autores, lo cual era un logro extraordinario para una estudiante universitaria. Tenía un grupo de amigos sólido, una trayectoria académica prometedora y una confianza cada vez mayor en mi capacidad para desenvolverme de forma independiente en la vida. También había comenzado a retomar con cautela la relación con Tyler, en mis propios términos. Charlábamos por videollamada de vez en cuando e incluso nos veíamos una vez cuando él estuvo en Baltimore por un viaje de negocios. Parecía genuinamente feliz por mi éxito, y lamentaba el papel que había desempeñado en la dinámica familiar que había llevado a nuestro distanciamiento. Mis padres seguían siendo problemáticos, fluctuando entre intentos de reconciliación y sutiles reproches por la distancia entre nosotros. Mantuve un contacto limitado, respondiendo a los mensajes cuando me sentía emocionalmente preparado para hacerlo, pero sin iniciar la comunicación ni aceptar invitaciones para visitarles. El doctor Rivera me ayudó a comprender que no se trataba de guardar rencor,
sino de reconocer que algunas relaciones solo pueden ser saludables si se establecen límites significativos. A medida que avanzaba el semestre, recibí un correo electrónico inesperado del Comité de Becas Hodgson, en el que me invitaban a participar en un acto de agradecimiento a los donantes para hablar sobre la influencia de la beca en mi educación. Mientras preparaba mis comentarios, reflexionando sobre el viaje que me había llevado hasta ese momento, me di cuenta de lo mucho que había crecido, no solo académicamente, sino también emocionalmente durante el último año. La traición que una vez amenazó con descarrilar mi futuro, había acabado por empujarme hacia adelante, haciéndome más fuerte, más independiente, y más consciente de mi propio valor. Estaba construyendo una vida que reflejaba mis valores y aspiraciones, y estaba rodeada de personas que reconocían y apoyaban mi potencial. La beca no solo había garantizado mi educación, sino que me había dado la libertad de descubrir quién podía llegar a ser sin las expectativas y limitaciones familiares. Ahora que se acerca la graduación, sentada aquí en mi habitación, rodeada de libros de texto y trabajos de investigación, me cuesta creer lo lejos que he llegado desde aquella joven destrozada de 17 años, que descubrió que le habían vaciado sus ahorros para la universidad. Haber pasado 4 años en la Universidad Johns Hopkins me ha transformado de formas que nunca imaginé. En lo académico, he superado incluso mis propias expectativas. Mi investigación sobre polímeros biocompatibles para andamios de tejido artificial ha sido publicada en 2 revistas revisadas por pares, lo que es un logro poco común para una estudiante universitaria. He sido aceptada en el programa de doctorado del MIT con una beca completa que me permite continuar mi educación sin preocupaciones económicas. Los profesores que antes me intimidaban ahora son mentores y colegas con los que hablo sobre cuestiones de investigación. Pero el crecimiento más significativo no ha sido académico, sino personal. El año pasado creé la Iniciativa de Apoyo a la Primera Generación, un programa que ayuda a los estudiantes becados con antecedentes familiares difíciles a adaptarse a las complejidades de la vida universitaria sin los sistemas de apoyo tradicionales. Ofrecemos mentoría, alojamiento durante las vacaciones, ropa profesional para entrevistas y fondos de emergencia para gastos inesperados. Trabajar con estos estudiantes ha sido profundamente sanador, ya que he podido transformar mi propia experiencia dolorosa en algo que beneficia a otros. Hemos creado el sistema de apoyo que tú deseabas tener, señaló la doctora Rivera en una de nuestras últimas sesiones de terapia antes de irse a otra universidad. Tenía razón. Mi relación con mi familia ha evolucionado hasta convertirse en algo que puedo gestionar a mi manera. Tyler y yo hemos construido una relación adulta genuina basada en el respeto mutuo, en lugar de la dinámica desequilibrada de nuestra infancia. Ahora tienen 2 hijos, y, aunque no soy la tía muy involucrada que podría haber sido en otras circunstancias, les envío regalos de cumpleaños y Navidad muy pensados. Mis interacciones con mis padres siguen siendo complicadas. Después de mi segundo año, acepté reunirme con ellos para cenar cuando visitaron Baltimore, una reintroducción cuidadosamente controlada y llevada a cabo en territorio neutral. La conversación fue tensa, con mi madre haciendo varios intentos por recordar recuerdos familiares que no coincidían con mi experiencia. ¿Recuerdas cuando siempre te animábamos con tus proyectos de ciencias?, preguntó, aparentemente ajena a la historia revisionista que estaba creando. Mi padre, en su honor, se mostró más moderado y me observaba con atención, como si me viera claramente por primera vez. Desde entonces, mantengo una relación limitada,
Los llamo en las fiestas importantes y en sus cumpleaños, respondo a los mensajes de texto y a los correos electrónicos en un plazo razonable. El año pasado fui a casa una vez, y me quedé exactamente 2 días, durmiendo en lo que antes era mi habitación, pero que ahora funciona como oficina con un sofá-cama. La distancia entre nosotros no es principalmente física, sino emocional, un límite necesario que mantengo para proteger mi bienestar. Ellos todavía no entienden del todo lo que hicieron mal ni cuánto me afectaron sus acciones. En su opinión, tomaron una decisión económica difícil a la que yo reaccioné de forma exagerada, en lugar de reconocerla como la culminación de toda una vida de desvalorización. He aceptado que quizá nunca lo entiendan del todo y que está bien. Mi sanación no depende de su reconocimiento. El mes pasado recibí un correo electrónico inesperado de mi padre, un anuncio reenviado sobre un prestigioso premio de ingeniería que había recibido, con un simple mensaje. Vi esto y pensé en ti. Felicidades. Sin intentar atribuirse el mérito, sin subtexto pasivo-agresivo, solo reconociendo mi logro. Fue algo pequeño, pero quizá una indicación de que está empezando a verme como una persona independiente, no solo como una extensión de la unidad familiar que me falló. La lección que he aprendido más profundamente es sobre la naturaleza misma de la familia. La familia no se trata solo de lazos sanguíneos o vínculos legales, sino de quién está ahí para ti, de quién celebra tus victorias y te apoya en las derrotas, de quién ve tu valor sin necesidad de compararlo con el de otra persona. Ahora, mi familia elegida incluye a Lindsay, que siguió siendo mi compañera de cuarto durante 4 años, y sabe cuándo traerme café y cuándo darme espacio, al profesor Chen, que se ha convertido en mentor y amigo, a la señora Collins, que todavía me envía correos electrónicos de ánimo antes de los exámenes importantes, y al círculo de amigos que me han visto en mis peores momentos y me han ayudado a ser mejor. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de lo que pasó con mis fondos para la universidad, mi respuesta les sorprende. No, yo no. Si mis padres hubieran cumplido su promesa, podría haber asistido a una buena universidad con su apoyo financiero y haber permanecido en la dinámica familiar disfuncional en la que siempre era secundario mi valor. En cambio, su traición me obligó a forjar mi propio camino, uno que me ha llevado a tener más éxito, independencia y autoconocimiento del que podría haber encontrado de otra manera. La beca no solo supuso una ayuda económica, sino también la libertad para convertirme en la persona que estaba destinada a ser, sin las limitaciones que otros imponían a mi potencial. De cara al futuro, mientras me preparo para comenzar mi programa de doctorado, no me siento triunfante ni amargada por haber demostrado que mis padres se equivocaban, sino agradecida por el inesperado viaje que me ha permitido descubrir mi propia fuerza. No se trata de escapar de mi pasado ni de demostrar nada a nadie, sino de seguir construyendo una vida acorde con mis valores, contribuir de manera significativa a mi campo, y mantener relaciones que me nutran en lugar de disminuirme. Cuando el camino que esperabas desaparece bajo tus pies, no solo encuentras otro camino, sino que aprendes a construir el tuyo propio y, a veces, el camino que construyes te lleva exactamente a donde siempre debías ir. El viaje no ha terminado, en muchos sentidos solo está empezando, pero ahora sigo adelante sabiendo que tengo la resiliencia, el apoyo y el autoconocimiento necesarios para enfrentarme a los retos que surjan en mis propios términos. Mi futuro me pertenece, lo he construido yo misma, decisión a decisión, logro a logro, límite a límite, y nadie podrá quitármelo jamás. En mi viaje de la traición al triunfo,
He aprendido que a veces nuestro mayor crecimiento proviene de nuestras heridas más profundas. Cuando mis padres se gastaron los ahorros de mi universidad en la boda de mi hermano, sin saberlo, me pusieron en el camino hacia la verdadera independencia. Descubrí que la resiliencia no consiste en no caerse nunca, sino en levantarse más fuerte después de cada tropiezo. La lección más valiosa que aprendí fue comprender que no podemos controlar las acciones de los demás, solo nuestra respuesta a ellas. En lugar de dejar que la amargura me consumiera, canalicé mi dolor en determinación. Aprendí que, a veces, las personas que más deberían apoyarnos nos fallan, pero eso no determina nuestro valor ni nuestro potencial. También descubrí el verdadero significado de la familia. No siempre se trata de lazos sanguíneos, sino de las personas que creen en ti, apoyan tus sueños y celebran tus victorias sin condiciones. Los mentores, amigos y aliados que me acompañaron se convirtieron en mi familia elegida, demostrando que se pueden establecer conexiones significativas basadas en el respeto y no en la obligación. Quizás lo más importante es que aprendí que superar los obstáculos por uno mismo genera un tipo especial de confianza que nadie te puede quitar. Cada desafío al que me enfrenté sin el apoyo de mis padres reforzó mi confianza en mis capacidades. Esa autosuficiencia se convirtió en la base de mis sueños más grandes y de mis decisiones más audaces. Finalmente, me di cuenta de que establecer límites con dinámicas familiares tóxicas no es egoísta, sino algo esencial para crecer. No era un castigo, sino una forma de crear espacio para convertirme en la persona que estaba destinada a ser. ¿Alguna vez alguien que debería haberte apoyado te ha decepcionado profundamente? ¿Cómo lo gestionaste y qué aprendiste de esa experiencia? Comparte tu historia en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien que esté pasando por algo similar en este momento. Si esta historia te ha llegado, dale a me gusta, para que otros también puedan encontrarla. Y si quieres escuchar más historias sobre cómo superar la traición familiar y desarrollar la resiliencia, suscríbete a mi canal. Cada semana comparto nuevas historias sobre cómo navegar por relaciones difíciles y encontrar tu propio camino. Gracias por escucharme. Recuerda que tu valor no depende del trato que te dan los demás, y que, a veces, el camino que parece más devastador puede llevarte a tu mayor fortaleza. Tienes todo lo necesario dentro de ti para crear el futuro que te mereces.